el último trimestre de 2023, hoy con Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisors, y en este bloque hemos subtitulado nosotros pendientes de los resultados empresariales y de la Fed, bueno, y de muchas más cosas que ahora vamos a comentar, pero desde luego de esos dos capítulos con seguridad, ¿no, Fabián? Las lecturas que hay, sobre todo, por ejemplo, del GDP Now de la Fed de Atlanta, nos hablan de que podríamos tener un PBI, un crecimiento del PBI bastante más fuerte de lo esperado. Podría ser 2 o 3%. Al principio del trimestre, muchos economistas hablaban entre el 0 y el 1, ahora estamos hablando del 2 y el 3, y por eso creo que tenemos tasas de 10 años en 4,33, de 2 años en 5,05, más o menos, lo cual le ha puesto un poquito de viento en contra a los mercados y tratar de balancear ganancias por un lado, que por ahí son muchas, y qué va a hacer la Fed, como bien comentaste. Y decías que era más optimista la visión de la que teníamos hace unos meses, quizás. ¿Es así o he entendido yo por el lado más optimista de lo que era? El tema es que desde hace exactamente un año, casi, José, de septiembre del año pasado, la mayoría de los economistas de Wall Street empezaron a hablar de una inminente recesión en los Estados Unidos, sí, por la suba de tipos que hizo la Reserva Federal. Estamos a un año y no hemos visto todavía ningún signo de recesión. Entonces, por eso digo, arrancamos el año con una visión no pesimista, pero muy cauta en función a las tasas de interés, a la suba de tipos, y llegamos hoy al mes 9 y todavía vemos una economía creando empleo, como dijiste, con una inflación que sigue desacelerando, buena creación de empleo, y el resto de la economía mundial que relativamente acompaña. Entonces yo creo que estamos hoy mejor de lo que estábamos al principio de año, y como quien diría, y el mercado lo sabe, hemos tenido mercados en el mundo en general con muy buenos resultados. En todos esos distintos factores, ¿qué importancia das a este tema del petróleo subiendo? Bueno, porque ahora por razones de oferta, obviamente, porque los productores de petróleo han decidido que estrechan el petróleo que colocan en el mercado, hacen una oferta más pequeña. ¿Crees que puede tener una influencia trascendente en esta economía? Estamos hablando ahora en este primer bloque de Estados Unidos, ¿o no tanto? Siempre el petróleo hay que mirarlo, y como bien dijiste, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia se refleja en los mercados de energía. Tuvimos un año relativamente calmo, pero como bien decís, ahora se ha restringido la oferta, inclusive reportes de que los europeos están pagando $100 el barril a Arabia Saudita para no comprar el petróleo ruso, pero como es un commodity y se transfiere a nivel mundial, estamos en $90 el precio del petróleo. Esto claramente tiene un efecto recesivo, restringe la capacidad de los consumidores en Europa, en Estados Unidos. Ahora, esto lleva pocas semanas o pocos días, vamos a ver si esto se mantiene. Si se mantiene, claramente va a ser un tema para mirar con mucha cautela. De hecho, nosotros hace 2 o 3 semanas, cuando empezó la suba del petróleo, le dijimos a nuestros clientes, hay que ponerlo en el radar, porque siempre el petróleo es un gran barómetro de actividad mundial. Bueno, aquí no tenemos que poner en el radar constantemente al Banco Central de este país, a la Federal Reserve, la Reserva Federal. ¿Qué sensación tienes tú de cómo puede actuar la Fed en estos 3 meses que nos hemos puesto nosotros hoy en el programa por delante, vamos, como una especie de marca para intentar anticipar lo que va a ser la economía y los mercados? Nosotros en Winston pensamos que probablemente la Fed terminó, ¿okay? De vuelta, la mayoría de los economistas creen que queda un cuarto de punto, nosotros pensamos que está, porque recordemos una cosa, José, veníamos de tipos al 0, estamos a 5, o sea que ha habido un efecto muy grande, y como dicen los economistas, los efectos de la tasa de interés a veces tardan de 18 a 24 meses para darse, con lo cual hay que esperar y darle un poco de tiempo. En el caso de Europa hemos visto que el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos de interés, caiga quien caiga, iba a decir, como una prioridad, aunque pueda eso ir disminuyendo la fuerza del crecimiento. ¿Es así, no, Fabián? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el tema en Europa? En Europa
por ahora venimos con un crecimiento humilde, pero en línea con lo esperado. Digamos, Europa no está en recesión, viene con un crecimiento del 1%, más menos que más, pero por ahora no ha habido sorpresas en términos a ese punto. Acordémonos que en el 2022, con el tema de la Igual, guerra, cuando comenzó la guerra Rusia-Ucrania, hubo muchísimos temores de una recesión mucho más pronunciada. Por suerte no se sí, dio. sí. Por lo tanto, el Banco Central, como dijiste, el Banco Central Europeo con Christine Lagarde comenzó a subir los tipos de interés y dijeron que van a seguir. También hay una percepción de muchos economistas de que están probablemente cerca de haber, por lo menos de tomar una pausa, no digamos de terminar, pero de tomar una pausa para ver cómo siguen esos números de inflación en Europa y ver luego qué pasa. Pero, de vuelta, en términos de crecimiento económico, hasta ahora no ha habido sorpresas negativas. Eso es importante que estás poniéndonos en foco desde el principio y que es el tema fundamental. O sea, las economías globales, pese a que hablábamos de problemas y hablábamos en los programas de, están mucho mejor de lo que estábamos anticipando y desde luego de lo que pensábamos que podía ser el escenario hace un año. Ahí hay un país, Alemania, que es fundamental, que también está siendo objeto de especial foco por preocupación, es decir, cómo será el invierno, si es duro, los precios que está pagando por el petróleo, el tema de China, que vamos a hablar enseguida de que no están haciendo tantas importaciones de bienes alemanes. ¿Qué sensación tenéis con la economía alemana, que para un porcentaje de analistas es un foco de preocupación? Bueno, ellos tuvieron un shock importante con el tema energético el año pasado. Gran parte de la industria alemana, que es en general manufacturera, industria metálica pesada, industria muy pesada, depende mucho de sus costos de energía, y esto generó mucho temor. Sin embargo, primero les ha tocado un invierno relativamente benigno en lo que va de este año, el Sí. 2023, o lo que fue en la parte de 2023, y han acumulado o han podido generar enormes reservas de gas como para afrontar el próximo invierno. China, yo decía, no sé cómo lo hemos calificado, de no ralentización o suave, reduciendo su crecimiento, hemos dicho nosotros. No sé si es una forma de decirlo adecuadamente, pero con el crecimiento de China no podemos esperar grandes movimientos de locomotora como los de otros tiempos para la economía global, ¿no? Porque estamos en otra fase, en otro capítulo, ¿no? Claramente ha habido una desaceleración muy importante de la economía de China, con el agravante de que es una economía muy grande, es la segunda economía del mundo, con lo cual lo que ves en un sector, como puede ser el sector inmobiliario, no necesariamente refleja toda la economía. Y segundo, que con su sistema de gobierno, que es como es, a veces es difícil tener transparencia en la data, a ver qué es lo que nos están diciendo y cómo medirlo. Y eso ha sido verdaderamente un desafío para los inversores desde el exterior con respecto a China. Las mayores economías, Brasil y México, hay que decir que con un funcionamiento, con un comportamiento mejor que el que también hubiéramos anticipado hace muy pocos meses, ¿no? ¿No, Fabián? Completamente. Brasil arrancando, funcionando, ha inaugurado el presidente Lula el 1 de enero, bien, con buena expectativa para los inversores, sobre todo una buena revaluación del real, y en México estelar, con el superpeso, como dicen, una enorme revaluación del peso, Sí, sí. una enorme revaluación del mercado. Y como sabes, México pasó este año a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos, con un comercio agregado de 900 millones de billones, ¿no? 900 billones de dólares,